Yo fui militante de la Juventud Comunista en mis años pues de adolescencia y en mi primera juventud, por decirlo de alguna manera. Luego hice parte del Partido Comunista, luego salí de esa organización política, me hice parte de una formación que había en ese momento llegado a la vida política por efectos del proceso de paz que se dio paralelo a la Constitución de 1991, la Alianza Democrática M19, y luego me hice miembro del Polo Democrático cuando surgió. Estuve entre las personas que contribuyeron a crear el Polo y de ahí en adelante, pues una historia que es más conocida, ya me convertí en congresista y luego también en fundador y colaborador para el surgimiento del pacto histórico y el proceso que hemos venido teniendo en estos últimos años. Son dos realidades que quisiera comentar. La Sí, sí. primera, evidentemente, las discusiones que hubo como en muchas formaciones políticas, no solo de izquierda, sino también de derecha, sobre la acción armada. Y hubo personas que emprendieron ese camino estando en fuerzas políticas. En el caso del Partido Comunista hubo personas que se desvincularon y fueron a ser parte de organizaciones armadas. Pero dicho eso, ese argumento o esa justificación se utilizó, o mejor, se utilizó en el pasado y se ha utilizado para producir un exterminio político, que es el genocidio contra la Unión Patriótica. Hoy es 22 de marzo, hoy se conmemora una fecha especialmente importante, el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, y hay que recordar cómo ocurrió ese crimen. Estando en un debate parlamentario, el ministro de gobierno, así se llamaba en ese entonces, Carlos Lemon Simons, acusó a Bernardo de ser parte del brazo armado de la Unión Patriótica. Y a los 3 días, estando en el aeropuerto, a punto de emprender un viaje, fue asesinado Bernardo. Así fue asesinado también mi padre. A mi padre lo acusaron de ser gestor también de una especie de alianza o alianza clandestina entre las guerrillas y la Unión Patriótica. Y así ocurrió con más de 6.000 de los integrantes de la UP. Entonces, ese argumento, Daniel, ha sido utilizado y sigue siendo utilizado hoy. En mi campaña se sigue intentando mostrarme como una especie de líder político que está aliado con la guerrilla. Y así es que nos han asesinado en Colombia. Y así es que los, digamos, sectores de opinión influyentes han promovido también el odio político. ¿Verdad, Daniel? Esto yo lo he narrado en distintos momentos. Ese era lastimosamente un hecho que estábamos esperando que ocurriera. El asesinato de mi padre estaba absolutamente previsto, eso duele decirlo, y es realmente pues muy crudo hacer una afirmación de esas, pero era efectivamente un asesinato que estaba prácticamente cantado. Y tan era así que mi padre emprendió un viaje unas semanas antes de que ocurriera el hecho a despedirse de mi hermana que está viviendo desde hace muchos años en el exterior y a conocer a su nieta para decirles que tal vez era la última ocasión en que se verían. Y al regreso, efectivamente, pocos días después de ese viaje, ocurrió el asesinato. Es Cada decir, vez que nos despedíamos, porque no era, realmente no era que yo pasara casualmente por el lugar de donde fue asesinado, sino que esa mañana íbamos a salir juntos. Regularmente él me acercaba hacia la Universidad Javeriana, donde, como usted dice, yo era profesor universitario, pero esa mañana no, esa mañana se produjo una situación imprevista y no pude salir con él, pero luego recordé que una reunión que tenía se había adelantado y salí inmediatamente, prácticamente a los 15 minutos en que él ya pues había dejado el apartamento y encontré efectivamente la escena del crimen. Ahora, mi reacción en ese momento que usted ha mostrado era una reacción, por supuesto, de un gran, pues un gran trauma, un choque
emocional, pero también de quien corrobora con mucha tristeza lo que se ha venido presintiendo y prácticamente el momento para el cual nos habíamos venido preparando, porque mi padre había sido amenazado, estigmatizado, como ya lo he dicho, en múltiples oportunidades, y ahí la discusión era el momento en que iba a ocurrir el asesinato, es decir, en qué semana o en qué momento iba efectivamente a darse esa operación letal, como había ocurrido ya con tantos otros líderes políticos de la Unión Patriótica y con una lista que había en medio de un plan que se llamó Golpe de Gracia, que perseguía acabar con la vida de los dirigentes sobrevivientes de la Unión Patriótica, entre ellos Manuel Cepeda y Aída Bella. Yo recuerdo que las discusiones entre Aída y mi padre era quién tomaba, es decir, uno y otro se intentaban poner más digamos, en el peligro para que el otro no tuviera que afrontarlo, porque ambos se cuidaban mucho. Aída era en ese momento la presidenta de la Unión Patriótica y también estaba gravemente amenazada. Tan es así que luego del asesinato de mi padre, Aída fue blanco también, como es conocido, de un terrible atentado en una vía también de la ciudad. Fue objeto de un atentado con una bazuca que pues se perpetró en contra de ella, como se perpetró en contra del sucesor de mi padre, el senador Hernán Mota, que después tuvo que abandonar el país. Y así, bueno, es una historia muy larga con muchos episodios cruentos. Bueno, eso tal vez sea un poco exagerado, pero efectivamente yo nací en un hogar con una fuerte, pues, cultura política y pues eso sin lugar a dudas marcó mi vida y mi existencia, pero también llena de muchos otros, por supuesto, momentos, episodios, espacios. Yo llegué a la política más por mis convicciones personales que por una herencia. Que por lo que aprendió en su casa. La inteligencia de no forzar mi militancia política, así que yo llegué, yo tenía una vida como joven y como niño absolutamente ajena en muchos casos a lo que estaba ocurriendo, pero ellos dejaron que yo me acercara más por la vida que me tocó vivir y por las influencias que pude poco a poco ir apropiando, y llegué a ser efectivamente, llegué a convencerme, ¿no? Especialmente lo que marcó mi decisión política fue el golpe que ocurrió en Chile, la personalidad de Víctor Jara, el cantante que fue torturado y asesinado en el estadio de Santiago de Chile cuando hubo ese sangriento golpe militar. Eso me impactó y fue tal vez uno de los motivos, pero también muchas otras vivencias de mi vida de adolescente y de mi niñez también, que se tendría que conocer mejor mi vida política y mis planteamientos. Porque como lo dije, es cierto, yo en mi niñez y en mi adolescencia tuve una militancia política, pero luego tuve otras experiencias. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un país del este europeo, en el que ocurrieron hechos muy traumáticos. A mí me tocó, afortunadamente, vivir el momento del desplome de lo que fueron los regímenes de lo que se llamaba en ese momento el socialismo real. Y yo participé incluso pues yo era estudiante universitario, en los debates que se estaban dando en ese momento. Así que eso y mis experiencias políticas en el país me llevaron a adquirir posiciones políticas diferentes, matizadas, muy arraigadas a la realidad del país. Y entre otras cosas, a asumir una posición muy crítica frente a ciertos hechos. Yo condené tempranamente el secuestro de la guerrilla. Eso fue una de las grandes discusiones que hubo en su momento. Y eso está documentado ampliamente. Así que mi evolución política ha tenido muchos momentos diferentes.
aprendí la necesidad de trabajar por la paz en Colombia. Y lo aprendí de mi padre, que era también en su momento una persona que facilitó diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente César Gaviria. Mi padre participó en varios diálogos de paz. He hecho una vida en el mundo político en el cual he tenido muy diversas influencias y he conocido a muchas figuras políticas que han cultivado el diálogo, la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Y menciono simplemente una que ha tenido una fuerte influencia en mi vida política, el doctor Carlos Gaviria, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, quien orgullosamente, debo decir, fue presidente de mi partido y fue candidato presidencial en varias oportunidades. Entonces, todas esas influencias han marcado una visión muy matizada, que tiene muchos aspectos que tienden a simplificarse, como todo en Colombia, con clichés, con prejuicios, pero ahí están mis ejecutorias. ¿Qué he hecho yo en el Congreso? ¿Qué he hecho yo durante todos estos años? Nada distinto a buscar la paz, a defender los derechos humanos, a trabajar por las víctimas del país, a luchar contra la corrupción, a hacer debates para beneficiar al campesinado, a poblaciones que están viviendo situaciones muy difíciles en los territorios marginados y olvidados y empobrecidos en Colombia. Ese ha sido mi recorrido político. Y mi planteamiento en esta campaña, pues dista mucho a lo que se intenta presentar como mi programa. Aquí lo que se hace para evitar el debate, ya que tanto se exige debatir, es precisamente endilgarle, poner en los labios, inventarse la posición del otro. Y claro, con esa posición inventada y artificialmente construida, es muy fácil debatir. Si uno se inventa los argumentos con los que quiere enfrentarse, pues es muy fácil hacer un debate. Y claro, esa simplificación de que aquí vamos a llegar a estatizar, a acabar con las libertades, toda esa caricatura y esa fábula que se han inventado estos candidatos y candidatas bastante superficiales que ha presentado la extrema derecha en Colombia, pues obviamente esa fábula y ese discurso superficial y simplista, claro que es muy fácil de rebatir. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí la extrema derecha nos acusa de intentar trasladar un modelo extranjero a Colombia, de trasplantar el modelo de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua. Nada de eso. El presidente Petro ha hecho una política con una muy fuerte raíz nacional y con los problemas nacionales, pero los que sí han ido al extranjero a trasplantar un modelo aquí a Colombia son esos voceros de extrema derecha, que son amiguísimos en Miami. Usted lo sabe bien, Daniel, porque vive allá o ha vivido allá, no sé, en este momento creo que vive allí. Pues esa gente de extrema derecha, muchos de esos candidatos dependen de lo que pase en Washington o lo que pase en Miami y han intentado influir en nuestras elecciones en Colombia, trasplantando precisamente influencias y poderes extranjeros en nuestra campaña. Así que quienes realmente intentan un intervencionismo extranjero son ellos y ellas. A ver, descompongamos esa pregunta en varios, o esa intervención en varios momentos. Bueno, Cuba es un país que tiene un régimen político y evidentemente ese régimen se puede cuestionar. ¿Lo calificaría usted de dictadura? Pues algunos pueden calificarlo. Yo diría que en algunos aspectos sí ha habido un gobierno que se ha erigido sobre un concepto que era el concepto de la dictadura del proletariado, ¿no? El régimen de
de un partido político. Pero también es un país, y esto creo que se tiende a olvidar fácilmente, que ha hecho una enorme contribución a la paz en Colombia. Es un país que ha estado durante 40 años y un gobierno que ha estado en los últimos 40 años ligado a todos los esfuerzos más significativos que ha hecho Colombia en materia de paz. Y todos los gobiernos, todos, han tenido relaciones estrechas con Fidel Castro, luego con Raúl Castro y luego con el actual gobierno. Sí, lo que pasa es que a la gente le gusta mostrar las fotos de unos dirigentes, pero no de otros. Por ejemplo, está fotografiado abrazados a todos aquellos que hoy, incluyendo al propio Álvaro Uribe, intentan decir que ellos nunca tuvieron relaciones políticas con personas del régimen cubano. Claro que sí, y no solamente las tuvieron, sino que pidieron o han pedido a los gobiernos o al gobierno de Cuba y a sus dirigentes distintas clases de contactos, acciones de carácter humanitario o incluso han pedido que en el territorio de Cuba se desarrollen diálogos de paz. Ya que hablamos del expresidente Uribe, le pidió al gobierno de Cuba que durante años fuera sede de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces aquí se practica realmente una hipocresía. Para ciertas cosas sí se tienen relaciones, sí se piden intermediaciones y para otras, para digamos quedar bien en Miami, como usted bien dice, para no ir a disgustar a nadie en la Florida, entonces se asumen otras posiciones políticas. Primero, Daniel, déjeme ser muy sincero porque yo en política soy una persona que tiene posiciones. Yo no intento estarme maquillando todos los días para parecer distinto. No necesito estar posando de ser de centro o de ser menos afirmativo en mis posiciones, como sí veo que lo está haciendo la extrema derecha, que ahora está desesperada por intentar transmutarse, una especie de cambio extremo. No, yo tengo posiciones muy claras. Yo he sido partícipe de este gobierno, he contribuido a elaborar su política, he trabajado en muchos campos para lograr, pues, que se abra paso no solamente la victoria del pacto histórico en las elecciones de 2022, sino también de avanzar en el desarrollo de muy diversos programas y proyectos que hemos impulsado en estos años. Así que para congraciarme con ciertos sectores políticos, no voy a abdicar ni voy a hacer una especie de apostasía de quien soy. Yo soy amigo personal del presidente Petro, lo conozco hace más o menos 40 años, lo respaldo, lo defiendo y bueno, sí, efectivamente hay puntos en los que hemos discutido no solamente con él, sino en el interior de nuestra fuerza política y seguramente habrá acentos diferentes en algunas políticas. Pero debo decirlo, para que esto sea también claro, la base de mi programa político es la base del programa que hemos defendido en estos años y que yo tengo la convicción de que ha mostrado resultados que son muy importantes. Sí, por supuesto, no solamente yo, lo admite el presidente, lo ha admitido, digamos, el pacto histórico, y es un hecho del cual sentimos realmente vergüenza. Y sí, lo que dije es cierto, y lo reitero, no solamente con relación a este gobierno, sino en general. En los gobiernos que ha habido en Colombia ha habido una actitud vamos a decirlo de esta manera, de cogobierno con la corrupción. No hay ningún gobierno, ninguno, que no lo haya hecho. Sí, porque doctor Cepeda, pero perdón. Es que quiero terminar esto porque es importante. La corrupción en Colombia es un sistema. Sí. Es un sistema. Está arraigado en ese sistema en todas las instituciones, en todos los niveles, en todas las ramas del poder público. Y hay unas prácticas que están legitimadas y que están normatizadas y que se administran. Entonces cada gobierno viene, en cierta forma,
a administrar la corrupción. Esa es la triste realidad que tenemos en el país. Lo primero es que yo he enunciado muy claramente, Daniel, cuál es mi posición frente a este asunto. Lo he dicho en multitud de discursos e intervenciones públicas. En Colombia, como lo decía, no hay un problema de corrupción, hay un problema de mega corrupción. Hay un sistema que se ha empotrado en el Estado y en la vida pública que funciona a través de redes, aparatos, organizaciones criminales dentro del Estado. Y por lo tanto, si soy elegido, como lo seré el próximo 31 de mayo en primera vuelta, voy a desarrollar acción absolutamente vertical, que tiene ya además unas muy claras líneas establecidas para combatir la corrupción. No soy demagógico, no quiero decir que en mi gobierno habrá cero corrupción. No, eso, hacerlo sería simple y llanamente jugar con una mentira, porque repito, el Estado colombiano está absolutamente contaminado y corroído por la corrupción. Pero sí, lo que puedo garantizar es que habrá un esfuerzo con mis colaboradores, con el pacto histórico, para combatir toda forma de corrupción, comenzando, para que en esto no haya duda, por cualquier posible actitud, conducta o práctica que se desarrolle desde el propio gobierno. Así que en eso vamos a tener una política supremamente clara y como un eje esencial del programa. Ahora bien, para que las cosas comiencen bien, pues hay que hacerlas así desde el principio. Y mi campaña ya es un ejercicio precisamente para mostrar que no estoy haciendo frases. Mi campaña ha sido austera. Puedo dar cuenta de cada uno de los recursos que se han invertido en estos meses de campaña y ya lo dije, vamos a mantener esa línea hasta que culmine este proceso electoral. Así que la austeridad, la rendición de cuentas, el control permanente, el combate cuando se presenten hechos de esta naturaleza serán componentes fundamentales, no solamente de mi programa, sino de mi ejercicio de gobierno. Daniel, hay que dejar que los procesos disciplinarios, penales se desarrollen, pero evidentemente, en esto quiero ser muy claro, en mi gobierno, persona que tenga cuestionamientos, que haya llegado con una hoja de vida y desarrolle otro tipo de conductas, va a tener que asumir, obviamente, responsabilidad. Por lo menos desde el punto de vista que me corresponde, que son las administrativas y las decisiones políticas. Sí, pero bueno, a mí me parece que es una caricatura reducir el gobierno a eso, ¿no? Nuestro gobierno no ha sido simplemente una trama de corrupción. Estoy de acuerdo con usted. Sería injusto reducirlo a eso, pero también ha sido eso. Injusto, sino faltaría la verdad profundamente, porque aquí ha habido muchos elementos. Y parte del asunto es que me llama la atención que se discuten mucho estos, pero no se hablan de otros. ¿Por qué no hablar de reforma agraria? ¿Por qué no hablar de los cambios sociales que ha hecho el gobierno? ¿Por qué no tratar los problemas en los que ha tenido resultados muy significativos? Tal vez porque obviamente esto que es vergonzoso y que ya lo estamos aquí comentando, es simplemente un aspecto de lo que ha ocurrido en estos años. Porque aquí han ocurrido muchas cosas, Daniel, como se sabe, y parte de ellas tienen que ver precisamente con ese porcentaje de favorabilidad que tiene el presidente Petro. ¿Hablar también de las otras? Claro que sí, vamos a hablar de todas, pero entiéndame que obviamente el ejercicio del periodista es buscar lo que no está bien. Lo que está. No voy a semejante
digamos, figura del periodismo intentar darle ningún tipo de recomendación o consejo sobre cómo ejerce ese periodismo, pero yo creo que es necesario mostrar el panorama completo, por supuesto. Sí, de acuerdo. La salud efectivamente es un problema muy grave, pero a mi modo de ver sería bastante también simplificatorio mostrarlo como un problema de este gobierno. Sí, este gobierno puede tener responsabilidades sin lugar a dudas, pero estamos ante la crisis de un sistema que estaba cantado, que estaba absolutamente claro que iba a terminar como está terminando, desde el comienzo, porque no es posible que usted tenga un sistema que privatiza todos y cada uno de los eslabones de la cadena de la atención en salud, que otorgue eso a empresas que van a administrar recursos públicos, que comiencen a ocurrir hechos de corrupción primero y después de mega corrupción, que no sé cuántos, se habla de cifras astronómicas, no voy aquí a mencionar una porque puede ser en todo caso supremamente conservadora, pero por lo menos 50 billones de pesos se han robado de la salud de los colombianos y que luego de toda esa historia que ha comenzado desde el momento en que se aprobó la Ley 100 en el año 93, entonces se intente reducir el problema a que este gobierno ha hecho un manejo de tal o cual índole del problema de la salud. Aquí tenemos que asumir una discusión sistémica, es decir, aquí hay que hacer una reforma estructural y esa reforma ojalá podamos hacerla con un debate público y democrático que nos permita encontrar una salida que va más allá de resolverle el problema a algunos empresarios de la salud. Aquí el problema es de millones de compatriotas, el problema es de un sistema que se redujo simple y llanamente a un negocio y que dejó de lado problemas tan importantes como la prevención de las enfermedades, que dejó de lado la atención en salud en muchos territorios olvidados del país, la calificación y las oportunidades laborales para el personal de la salud, para mencionar algunos aspectos simplemente. Para precisar esto, no es que el sistema venía bien y que tenía algunos problemas. Sí. No, es que era un sistema que estaba haciendo y que estaba absolutamente cantado que se iba a derrumbar y que desde hacía tiempo venía mostrando que no había forma de seguirle poniendo curitas y que había que realmente reformarlo. Y eso no se quiso hacer en este gobierno. Entonces, claro, lo que está ocurriendo, sí, podemos discutir sobre responsabilidades, posiciones, discusiones sobre lo que ha dicho y hecho el gobierno, pero estamos ante un problema de un sistema. Eso es importante dejarlo claramente establecido y la reforma que tiene que venir no es una reforma en la cual simplemente, en estos días le escuché una propuesta, digamos que me dejó absolutamente atónito a la senadora Valencia, como muchas de las cosas que ella propone, de entregarle otros 50 billones a, digamos, esta máquina voraz de corrupción que ha habido, para que tal vez dentro de otros años tengamos que volver a la misma discusión. Y peor, no más por ese camino. Aquí tenemos que hacer una reforma fondo y estructural. Y esa es la discusión que hay que plantear. ¿Cómo se daría una discusión sin ellos? Imposible. Hay que tenerlos en cuenta, hay que dialogar, pero obviamente bajo digamos, la conciencia de que no podemos seguir con este sistema que tenemos y que los cambios que deben ser introducidos deben ser cambios estructurales y a fondo. Los aspectos los comparto, pero a mí me gustaría, en aras de tener en esto una posición lo más abierta posible, que, digamos, no avancemos sobre ideas que puedan cerrar la posibilidad de un diálogo como es el que yo he propuesto. Evidentemente, tenemos que avanzar hacia un sistema mixto en el que el Estado cumpla un papel diferente, en el que las empresas privadas cumplan un papel diferente, en el que esté contemplado un aspecto que no ha tenido esta discusión. Repito, que es la atención en salud de carácter preventivo. Entonces, incorporando esas discusiones, creo que podemos hacer un ejercicio que sea de mutua conveniencia
y que derive en una posibilidad de beneficiar a todo el país. Bueno, oportunamente, Daniel. En esto procedo de manera, digamos, progresiva y destapando las cartas de mi estrategia programática y electoral de acuerdo a lo que nosotros definimos. Pero el país puede tener la certeza de que hay un equipo económico y que el planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento serio. Tan serio como ha sido el manejo de la economía en estos años. Y aquí vamos a un asunto fundamental. No se produjo el desplome, no se produjo el arrebato o la expropiación masiva de empresas, tierras, bienes y capitales que se pronosticó cuando llegó en 2022 el presidente Petro al gobierno. Porque a Petro en su momento lo estaban acusando de lo mismo que me acusan a mí, de que iba a promover una especie de economía estilo Venezuela, que esto iba a ser el reino de las expropiaciones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos años? Digamos, si lo vemos con una óptica un poco objetiva y realista. Bueno, la economía ha tenido cambios muy benéficos, partiendo del hecho de que se ha comenzado, no digo se ha superado, pero se ha comenzado a superar síntomas y componentes de lo que yo diría es la enfermedad holandesa de la economía colombiana. Es decir, de un desarrollo unilateral de la economía, centrado en simplemente, o por lo menos en un grado muy alto, la extracción de hidrocarburos y de riquezas minerales. La economía agropecuaria ha tenido un desarrollo fundamental en estos años, como también el turismo. Así que ha habido no solamente una diversificación, sino también ha habido una muy sana posibilidad de que se desarrollen otros aspectos y factores de la economía que tienen un carácter productivo. Y no sobre la base de estatizar, no sobre la base de quitarle a los empresarios sus capitales. Las 1000 empresas más importantes del país han tenido utilidades supremamente significativas en estos años, como lo han reconocido y como lo reconoce la superintendencia respectiva en este caso. Entonces, nosotros vamos a darle continuidad a ese comportamiento económico que ha tenido un impacto favorable en materia de inflación, en materia de desempleo, en materia de crecimiento económico. Sí, y eso lo vamos a hacer con gente, le aseguro, Daniel, absolutamente capacitada, que tiene todos los pergaminos, que tiene todo el conocimiento y la experticia para desarrollar una política económica responsable. En mi vida política, no procedo de una manera irresponsable. No, es decir, cuando yo asumí esta decisión, la asumí con todas sus implicaciones. Y por supuesto, el manejo de la economía del país es un asunto supremamente serio. No va a estar en manos de cualquier persona. Va a ser personas que tienen, repito, ya lo dije, la calificación, la experticia, la experiencia, pero también las posiciones que coinciden con la que es parte del enfoque que tenemos sobre la política económica. Totalmente. Entonces, de una vez lo digo, no. En esto no vamos a nombrar a nadie que no tenga ni el mérito, como lo ha hecho el presidente Petro. Y ahí están los resultados. Porque bueno, ahí yo discrepo. Porque, Daniel, lo dice la OCDE. La OCDE somos la economía que ha tenido el mejor desempeño. Entonces, hacer que coincidan y que se articulen de la manera más armónica posible múltiples necesidades. Una de ellas está definida en el programa de nuestro gobierno. Hay que reducir el impacto de la crisis climática. Este no es un asunto que esté sometido al capricho, a la voluntad simplemente aleatoria de quien ejerza la jefatura de Estado. Es una exigencia de la vida en el planeta, de nuestra responsabilidad con la Amazonía y la Orinoquía como santuarios de biodiversidad y de riqueza natural que, digamos, tienen en Colombia
pues una muy importante dimensión, como también de los páramos y de otros lugares que tienen un valor estratégico desde el punto de vista de esta lucha que estamos dando por conservar la riqueza natural en el planeta, no solo en Colombia. Por otra parte, por supuesto, las necesidades que tienen que ver con la explotación y con la exploración de hidrocarburos, de gas natural y de otros minerales, pero sobre la base de buscar una concertación que tiene múltiples actores. Por supuesto, están los empresarios, están quienes tienen y con quienes me reuní, con quienes dialogué sobre esto. Pues por supuesto, intereses y responsabilidades en esto. Responsabilidades con su sector, responsabilidades con muchos trabajadores y puestos de empleo que hay en el país, responsabilidad con la economía del país. Pero también están las comunidades en los territorios, las comunidades que sufren el impacto directo de los proyectos que tienen que ver con una explotación que a veces tienen formas absolutamente implacables, que no son de explotación, sino prácticamente de devastación de los entornos naturales. Entonces también con ellos y con ellas, con esas comunidades hay que concertar, y hay que concertar, por supuesto, también con los intereses en materia, como ya lo dije, ecológica que tiene el país. Entonces, es un problema que tiene una complejidad que requiere, como lo he dicho, un diálogo nacional. Este es un aspecto, sin lugar a dudas, que hará parte de lo que he llamado el diálogo nacional y frente al cual habrá que tomar decisiones que probablemente no satisfagan a todo el mundo, pero que yo buscaré sean lo más equitativas y democráticas posibles. No, yo creo que él va a terminar su periodo y bueno, allí habrá un cambio, claro. Habrá un cambio, pero cada cosa en su momento. No voy a adelantar ni mi gabinete ni mis colaboradores más cercanos en este momento. Bueno. No, en este momento no lo es. Y yo he explicado casi que cada 2 días esta posición. La reitero. Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico. Hemos tocado aquí en esta conversación al menos 2 o 3 de ellos. El problema de la corrupción, el problema de la transición energética, pero podríamos sumar a ellos el problema del narcotráfico, el problema de cómo hacemos para transformar los territorios, en fin. Esos temas requieren, sin lugar a dudas, políticas mucho más ambiciosas de reforma social que hoy o no existen o no se están implementando. Bueno, frente a eso yo propongo que haya un diálogo en el que estén sectores políticos, económicos, sociales, incluyendo al movimiento social, por supuesto, que nos permitan encontrar una concertación. Si como parte de esa concertación surge un consenso o por lo menos un mínimo acuerdo de que la forma de implementar eso a lo que lleguemos como consenso nacional es una asamblea constituyente, perfecto, pero no al contrario. No vamos a comenzar a discutir si es o no es la asamblea constituyente sin haber discutido lo que está, a mi modo de ver, a la base, que son los problemas que tiene el país. Creo que ese es el mecanismo y digamos, la manera en cómo hay que hacerlo. Ahora, nosotros hemos elegido en el Congreso de la República la bancada más numerosa. Tenemos hoy 66 congresistas del Pacto Histórico. Bueno, tenemos que utilizar ese escenario político para el cual hemos trabajado en estos meses para elegir una bancada que tanto en Cámara como en Senado nos permita avanzar. Entonces, por supuesto, hay que dejar que esa bancada actúe y que intentemos que no se repita, espero yo, lo que ha ocurrido con este Congreso. Y es que sectores del mismo han sido realmente pues el obstáculo para esas reformas y han tirado al piso la posibilidad de avanzar en cuestiones tan serias como la reforma a la salud, por ejemplo.
de la que hablábamos anteriormente. Yo no soy una persona que, como lo decía, se desdice o se avergüenza de lo que hace. Yo orgullosamente he trabajado por la paz en Colombia. Y si eso es lo que me van a endilgar mis opositores y mis contradictores, yo creo que por ahí no es. Porque sí, contribuí definitivamente a que hubiera un acuerdo de paz en el año 2016. Fui facilitador de los diálogos entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Y no me arrepiento de lo que se logró en ese momento, de ese acuerdo, que para mí tiene un carácter histórico. He participado en otros esfuerzos. He buscado la paz con el ELN. Sobre esto hemos incluso tenido amables discusiones, Daniel, o por lo menos diferencias. Sí, señor. ¿Cómo no? Y también con el Clan del Golfo. Sí, en el gobierno del expresidente Santos, yo trabajé junto con funcionarios de ese gobierno en buscar, no directamente con los integrantes del Clan del Golfo, pero sí con sus representantes en una mesa de diálogos, un camino para su desmovilización. Entonces sí, yo trabajo por la paz. Es un deber constitucional, es un derecho que tenemos los colombianos. No es una actividad criminal, como la presentan el señor Álvaro Uribe y sus candidatos y candidatas. No, trabajar por la paz en Colombia es un deber de los ciudadanos. Entonces sí, planteé en el comienzo de este gobierno la posibilidad de diálogos simultáneos. Y para no hacer un planteamiento, simplemente estuve en una mesa de negociación durante 2 años y medio, que no pudo fructificar por circunstancias que no voy aquí a entrar a detallar, pero que no en todo caso tienen que ver con la responsabilidad del gobierno, sino que atañen también a su interlocutor, el ELN, como se ha podido ver. Entonces sí, ha habido un esfuerzo de paz y se va a seguir haciendo. Quiero decirlo claramente, habrá una política de paz. ¿Tendrá la forma que tuvo en este gobierno? Muy probablemente no. Se van a intentar hacer esfuerzos que tengan un carácter mucho más puntual, probablemente, y con resultados concretos. Pero dicho eso, Daniel, a mí me parece que es casi que un chiste, un mal chiste, proviene de un mal sentido del humor, decir que lo que está padeciendo hoy el país es culpa de la paz total. Eso no resiste ningún análisis serio. Eso es una, digamos, invención para la propaganda política que ejercen también sectores de la extrema derecha. Porque en Colombia tenemos un problema muy grave, como lo tenemos en todo el continente. No es un problema de Colombia solamente. Y es que se ha diversificado el mercado del narcotráfico, que se ha globalizado la economía del narcotráfico y que también, y esto es parte de lo que está ocurriendo, que es casi tan grave o más grave que lo anterior, y es que la minería del oro se ha convertido en un factor preponderante. La economía ilícita, la explotación ilícita del oro se ha convertido también en una economía tan pujante o más que la del narcotráfico. Y la articulación entre ambas economías ilícitas es realmente la que provoca un desarrollo exponencial. No digo de los grupos armados en Colombia, sino de las redes criminales transnacionales, que es lo que estamos viendo hoy. Así que endilgarle la culpa de lo que está ocurriendo en algunos territorios del país, algunos, a que hubo mesas de diálogo, es, repito, un mal chiste. Creo que la política de seguridad es una política integral. No es una política exclusivamente militar o policial o de orden público. Por supuesto que la política de seguridad tiene un componente muy importante en materia de cómo se despliega en determinados lugares del país y en general en el país la fuerza pública y en las ciudades también. Pero como se ha podido comprobar hasta la saciedad, eso no es suficiente. Y no ha sido suficiente ni en la lucha contra las organizaciones armadas, ni en la erradicación de las economías ilícitas. Aquí ha habido un reiterado fracaso que no voy a entrar a documentar ni a explicar, de lo que se ha llamado la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es probablemente la política más fracasada que ha habido.
¿no? Se habla mucho del fracaso de la paz total, pero no se habla del fracaso de la guerra contra las drogas durante 60 años en Colombia. Y seguimos en eso. Entonces, la cuestión es que la política de seguridad y la política de seguridad humana no es ninguna invención ni mía ni del gobierno del presidente Petro, sino que es un concepto que ha utilizado la Organización de Naciones Unidas. Atañe a la realidad de que es necesario producir cambios de carácter económico, social, en el desarrollo territorial, tanto el desarrollo territorial rural como urbano, para lograr que las políticas de intervención militar y policial tengan un resultado distinto. Entonces, aquí tenemos, voy a decirlo de una manera un poquito esquemática, 5 grandes regiones donde están concentrados los activos esenciales de las economías ilícitas. En esos territorios debe haber una acción del Estado distinta, que tenga un carácter, es decir, no se trata de que el Estado descuide su presencia en el resto del territorio, pero en esos 5 lugares que están claramente focalizados, diagnosticados, que sabemos por qué y cómo pues se ha producido ahí el conflicto armado, las violencias, las economías ilícitas, requieren de una intervención estatal de carácter integral. Y eso significa una acción, primero, del Estado. Segundo, yo diría que de una concertación con la empresa privada y también con actores de la sociedad civil. En el Congreso de la República desde el año 2010, es decir, voy a completar ya prácticamente 16 años de ejercicio como congresista. Y durante todos los periodos he estado en la Comisión Segunda Constitucional, que se ocupa precisamente de las relaciones con la fuerza pública. Así que para mí esas relaciones no son nuevas y las he ejercido de la manera más responsable posible. Es cierto, he hecho mucho control político y he hecho muchos debates, pero al mismo tiempo he contribuido a realizar un diálogo con las fuerzas militares y de policía y conozco a oficiales, conozco a suboficiales, a miembros de la fuerza pública desde hace mucho tiempo. Con algunos sí tengo una relación supremamente difícil, pugnaz incluso, pero con los mandos militares he tenido una relación cuando ha sido necesario de colaboración, cooperación y ha sido una relación armónica. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Durante 2 años y medio estuvimos dialogando en la mesa de conversaciones con el ELN y en esa mesa de conversaciones hubo representantes durante todo el tiempo de las fuerzas militares y de policía. Con esos oficiales he tenido la mejor relación, una relación de colaboración, de entendimiento, de diálogo, de asumir decisiones conjuntas. Así que para mí esa no es una relación nueva. En el año 2010, el Estado colombiano pidió perdón oficialmente a través de el ministro de ese entonces, Germán Vargas Lleras, pidió perdón por el asesinato de mi padre e hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad. Y el día en que hizo eso el Estado colombiano, yo dije que aceptaba la petición de perdón y que aceptaba el acto de reconocimiento de responsabilidad. Y no lo hice como un acto formal, sino como la comprensión de que ese acto marcaba una relación distinta. Y como lo he hecho en muchos otros planos, he tenido diálogos con personas que han sido en otros momentos mis adversarias políticas, incluso personas con las que he tenido relaciones de enemistad profunda. Y he logrado construir o reconstruir relaciones, yo diría, cordiales. Y hoy tengo amigos, incluso en la extrema derecha de este país. Hace tiempo, claro está, porque en Colombia los prejuicios son, digamos, omnipresentes y tienen mucha fuerza. La gente antes de conocer y tratar a alguien se orienta fundamentalmente por el prejuicio que tiene y por la manera en que es encuadrada la otra persona en un cierto papel, rol, en una estigmatización que tiene cada quien del otro. Entonces sí, es una tarea frecuente. Yo he tenido que hacer muchas veces
el ejercicio de explicar quién soy, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo. Pero he tenido en estos años muchas experiencias gratificantes de mis relaciones con miembros de fuerza pública. Y he sacado adelante incluso proyectos de ley que han rendido homenaje a víctimas de las fuerzas militares en acciones que ha cometido la guerrilla y que han permitido cumplir con el deber del Estado de reparar a las víctimas, en este caso de las fuerzas militares y de policía. Así que aquí habrá sorpresas en el momento en que yo tenga que asumir una responsabilidad de ese tema. Bueno, con relación a lo primero, sí, yo estuve, como lo dije, prácticamente desde el año 2012-2013 asistiendo a los diálogos de paz entre el gobierno nacional, en el gobierno del presidente Santos y la delegación de las FARC. Debo decir, yo no conocía hasta ese momento al señor Santrich y al señor Iván Márquez en algún momento anterior, cuando mi padre fue también facilitador de paz, alcancé a entender quién era y tener tal vez en algún momento una llamada que entró al apartamento, simplemente responder a la llamada y tomar un mensaje de él para mi padre. Pero no conocía realmente a ninguno de los dos. Ambos fueron definitivos en el proceso de elaboración del acuerdo de paz. En el caso del señor Márquez era ni más ni menos que el jefe de la negociación por parte de las FARC. Y en el caso del señor Santrich era pues quien prácticamente había designado las FARC como parte del equipo de redacción de parte de FARC de los acuerdos. Así que ambos jugaron un papel muy relevante en esa negociación y tuvimos una relación estrecha, es cierto, en La Habana. No solamente ellos y yo, sino ellos y el conjunto de la delegación de gobierno. Muchas personas entraron en relaciones como es propio de una negociación de carácter personal, por supuesto. Cuando se produjo el acuerdo y cuando comenzó su implementación, vino un episodio que estuvo marcado por la acción del señor Néstor Humberto Martínez, el entonces fiscal general de la Nación. El señor Néstor Humberto Martínez desarrolló una operación en la cual se buscaba la extradición del señor Márquez y del señor Santrich. Pero no solamente de ellos dos, se buscaba extraditar también a magistrados de la JEP. Se buscaba implicar en una operación que había estado, en la que había estado participando activamente el señor Néstor Humberto Martínez para hacerle daño a muchas personas que habían contribuido en el proceso de paz. No eran solamente Márquez y Santrich, como se ha dicho aquí. No, estaban buscando lo que se llamó en su momento el entrampamiento de incluso magistrados de la JEP. ¿Con qué propósito se hacía esto? Pues un propósito muy sencillo: acabar y destrozar el proceso de paz que se estaba implementando en ese momento. Tan es así, tan grave fue esta situación, simplemente quiero subrayar este elemento. El presidente Santos vino a informarse que estaban realizándose esta clase de investigaciones y de operaciones en la madrugada del día en que iba a desarrollarse el operativo para capturar al señor Santrich. El señor Néstor Humberto Martínez ocultó, y de eso se ufana en un libro que él ha publicado, ocultó esta información al jefe de Estado. Así que ahí había una clara intención para acabar con el proceso de paz. Y yo asumí la defensa no de Santrich,
no de Márquez, sino del proceso de paz. ¿Por qué? Porque si se hubiera logrado extraditar a estos señores, pero también implicar a magistrados de la JEP y a otras personas, el resultado hubiera sido evidente, obvio. Se hubiera dado un golpe letal al proceso de paz. Entonces eso a mí no me lo perdonan, claro está. Porque como yo no soy una persona que actúa de acuerdo a conveniencias ni a simpatías, no, yo sí me atravesé a la posibilidad de acabar con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque de eso dependían muchas cosas en este país. Dependía la vida de muchas personas en los territorios, la tranquilidad que se había comenzado a lograr en muchas partes del país como resultado del proceso de paz. Y lo informé claramente a las autoridades, por supuesto. Yo no actué de manera ni clandestina, ni soterrada, ni hice ninguna clase de operaciones silenciosas. No, todo esto se le dijo al presidente Santos, a quienes estaban en la mesa, al propio fiscal Néstor Humberto Martínez. Le dirigí, en ese momento le dirigí incluso porque las operaciones de entrampamiento también estaban dirigidas, entre otras, a personas de todo el entorno mío. Entonces, en esas circunstancias, le dirigí al señor Néstor Humberto Martínez una carta diciéndole que si él me estaba investigando. A lo cual él respondió negativamente. Dijo, no, de ninguna manera. Usted no se le está haciendo ninguna investigación. Entonces, esa es mi historia. Sí. Ahora entonces, ahora... Ciencia que está, de la que hicieron parte Santrich, que ya murió. Bueno, ya. No, el señor Santrich tomó su camino. Sí. Una vez que fue puesto en libertad, él se fugó. Él. Un hecho que yo condené pública y abiertamente, porque traicionó al proceso de paz, porque dejó a los que sí estaban comprometidos con ese proceso, los firmantes de paz, los que habían hecho esa importante apuesta en una situación muy difícil, como el señor Márquez igual. Entonces, por supuesto, traicionaron el acuerdo de paz. Y eso lo dije con toda claridad en su momento, porque se exhiben esos trinos, pero no se exhiben los otros. Sí. Es usted como en la vida. Entonces, uno aparece en unas circunstancias, pero no aparece en las otras. No, yo fui absolutamente claro en ese momento. Ellos generaron una incidencia. Una relación al señor Santrich en un operativo militar, no sé si fue el ejército o algún tipo de organización, no sé exactamente en qué circunstancias, a una agencia extranjera lo sorprendió y fue muerto en una acción militar. Y el señor Márquez en otras acciones también ha sido buscado y ha sido reprimido y ha sido objeto también de acciones militares. Pero bueno, hasta ahí. Es un hecho absolutamente execrable. Es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, que debe ser castigado con toda la severidad. Pero claro, aquí lo que se busca ahora es urdir y tejer un escenario para ni más ni menos que comprometernos al presidente Petro y a mí en una situación que es realmente infame. Y es prácticamente insinuar, porque son insinuaciones, que nosotros somos coautores de un hecho tan grave y tan macabro como ese asesinato. Y digo que son insinuaciones, porque ni el expresidente Uribe, ni la señora Valencia, ni ninguno de ellos se ha atrevido a hacer una acción penal. Fíjese usted cómo es la cosa. Entonces se suelta esta acusación calumniosa y nadie responde ante la justicia por estos hechos. Entonces por eso le dirigí una comunicación en estos días al expresidente Álvaro Uribe, que es muy bueno a la hora de hacer acusaciones, pero muy malo en el momento de responder por ellas, porque ya tiene una amarga experiencia conmigo. Él sabe que cuando se va a los tribunales tiene que irse de manera seria, porque si no le puede pasar lo que le pasó en estos años y es terminar con una condena. Entonces, claro, es muy fácil intentar acabar
con la honra de alguien, pero muy difícil, repito, tener que responder de manera seria ante la justicia por ese intento. Ya que toca usted Todas. Yo he tenido con el expresidente Uribe una muy álgida relación y discusión pública, pero yo soy una persona respetuosa del Estado de Derecho y como jefe del Estado no me prestaré ni actuaré en ningún momento para interferir o actuar interfiriendo o interviniendo o poniendo a mi servicio al Poder Judicial. Seré profundamente respetuoso de sus decisiones y obviamente cuando no las comparta, como lo he hecho en estos años, haré público lo que yo piense sobre ellas. Pero de ninguna manera utilizaré la jefatura del Estado para una causa personal, ni con relación a Uribe ni con relación a ninguna. Yo seré el presidente de todos los colombianos y las colombianas. Como tal me comportaré. Yo expresaré mis opiniones sobre el señor de la Espriella oportunamente. Pues lo primero es la caracterización de Uribe. Sí, no, sin lugar a dudas es una figura que ha tenido un peso muy importante en la vida política, pero no, yo no voy a hacer ninguna clase de, digamos, encomio o elogio. No digo que usted lo esté haciendo, Daniel, pero desde mi perspectiva a sus estrategias políticas. El expresidente Uribe ha actuado siempre en política de manera sucia, tramposa y con estrategias retorcidas contra sus adversarios e interlocutores. Y yo he sido precisamente objeto de muchas de esas estrategias. Así que no es propiamente un demócrata que tiene la condición de un gran talento político. No, es un hombre que utiliza con mucha habilidad métodos unas veces legales y transparentes y otras sucios e incluso ilegales. Debo decirlo con toda claridad. Así que por ahí ya yendo, la señora Valencia no es ninguna representante del centro político. Este es, digamos que, tal vez el mejor chiste que se ha echado en los últimos tiempos en Colombia. No, la señora Valencia representa a el señor Álvaro Uribe, a su ideología, a sus convicciones y a sus métodos. Así ahora venga una operación de disfraz político. Claro, para algunos incautos eso puede tener efecto, pero no para el país. Yo respeto las encuestas, no soy triunfalista, no soy soberbio, pero no, digamos, tal vez hasta ya no, que Paloma Valencia de un día para el otro nos amaneció de centro. No, eso no. Ese es un engaño, es una treta, es una trampa política, porque ella representa efectivamente y en todas sus actuaciones en el Congreso, consecuentemente, esa ideología y esa forma de proceder. Ahora, ella dice que ella es consecuente, pero no lo está haciendo. Sí está buscando esa operación de cambio extremo, de maquillarse de otra cosa. No, ella es representante del expresidente Álvaro Uribe. Por eso dije hace unos días que nuestro debate es con él, no con sus enviados o sus voceros directamente. Ahora, sobre lo que está ocurriendo en las encuestas podemos hablar. Sí. Y me parece interesante. Sería conveniente también entrar a ver esos resultados y discutir un poco sobre qué es lo que está pasando realmente. Sí, yo estoy muy orgulloso de mi elección, de mi fórmula vicepresidencial, a quien no considero como parte de un universo que ya tenemos ganado y parte como de una especie de militante o simplemente de compañera de militancia política. No, Aida Quilcue es un símbolo de este país, una persona totalmente calificada que tiene todos los méritos para ser vicepresidenta en Colombia y que si yo llego a faltar por alguna circunstancia, lo hará de manera responsable y brillante. Confío plenamente en ella. Así que no es un acto de sectarismo político o de empecinarnos en una línea sectaria para excluir a nadie. No, es simplemente el reconocimiento de que en Colombia los pueblos ancestrales han sido históricamente excluidos, pisoteados, dominados, discriminados, víctimas del peor racismo, como se evidencia en muchos de los comentarios que uno escucha después de una decisión tan importante. Ahora, las encuestas, ¿qué están mostrando? Que Aida es plenamente competitiva.
Las dos encuestas que han sido publicadas, en ambas gana. Bueno, en esta última del Centro Nacional de Consultoría por un estrecho margen, pero en la otra encuesta, la que antecedió a esta, sí, sí, gana con holgura a su contrincante inmediato, que es el señor Oviedo. No sé si usted... personas que también, evidentemente, pero es competitivo, ¿no? Suscita entre el universo de los que han sido encuestados, si no estoy mal, el 25% de las personas que participaron con una opinión favorable. Pero más allá de eso, nosotros, el hecho de que tengamos una fórmula que proviene de los movimientos sociales, no quiere decir que no estemos en un proceso de alianzas políticas, porque aquí valdría también la pena decir que hace unos cuantos días sellamos un importante acuerdo con el exministro, ex senador y dirigente político liberal Juan Fernando Cristo y su movimiento En Marcha. Y vamos a presentar otras alianzas. Así que no, primero el pacto ya se presenta hoy con una alianza que se llama la Alianza por la Vida, en la cual estarán presentes muchos sectores disímiles con los cuales, eso sí, tenemos coincidencias programáticas y obviamente enriquecerán el espectro de nuestros votantes. Pero dicho eso, el pacto histórico es una realidad política hoy en Colombia. Me parece que sería ligero no tener en cuenta qué representa hoy. Es la fuerza política que tiene la mayor representación en el Congreso, que es la única que se presentó a las elecciones del Congreso con candidatos y candidatas elegidos popularmente y que también, además de eso, ha obtenido una votación, repito, muy significativa el 8 de marzo y que, para colmo de males, no pudo presentar mi nombre en la consulta interpartidista porque fue sencillamente vetado. No tengo en eso ningún inconveniente. Y no, está bien. A mí me parece que las encuestas son una guía y es una guía importante, pero también, a mi modo de ver, más que estar simplemente en ese mundo de encuestas, hay que estar en lo que se debe estar. Y nuestra campaña se está desplegando de una manera muy clara en todo el país, con actos multitudinarios. Llevamos 80 prácticamente de esos actos con presencias de miles de personas. Un cálculo que hemos hecho es que hemos estado con casi 400,000 personas después de esos 80 actos en todo el país. Así que estamos en lo que estamos. Yo creo que hay que ver, habrá que ver la evolución de esos resultados. No creo que hayamos, en este caso hablando de nuestros propios resultados, llegado al techo. Yo creo que no nos hemos podido medir como pacto histórico en una encuesta, perdón, en una consulta como se hizo el 8 de marzo y veremos. Quiero ver la evolución de esos resultados que sí, en esta encuesta son de esa naturaleza que usted señala, pero hay otros resultados que muestran otra realidad. Lo cierto es que hoy estamos en la carrera hacia el 31 de mayo. Sí. Y nosotros nos hemos puesto como objetivo vencer en primera vuelta. Esa es nuestra apuesta. Eso es lo que estamos haciendo. Para eso estamos trabajando y amanecerá y veremos. Pero nosotros vamos por la primera vuelta. Y una vez que estemos en el 31 de mayo con resultados en la mano, hablaremos de qué viene. Sí, debo comenzar, como aspiro a hacerlo, a convocar el diálogo nacional para comenzar a gobernar bien el 7 de agosto. Pero es que el presidente Petro no es un agente del narcotráfico, ni es un aliado, ni ha sido connivente, ni ha tenido relaciones, ni se ha enriquecido, ni ha buscado en algún momento esa clase de vínculos. Eso es evidentemente una estratagema de las más sucias que hemos visto en Colombia en los últimos tiempos, un país donde se practican esta clase de campañas con frecuencia. No, el presidente Petro ha sido toda su vida un consecuente luchador a costa incluso de poner en riesgo su vida contra el narcotráfico, contra la parapolítica, contra las mafias en la política, como está, digamos, contundentemente demostrado. No creo que haya que emplear en eso
grandes esfuerzos para sustentar eso. En segundo lugar, aquí hay un horizonte que es bastante confuso y que es intencionalmente confuso. Sí, efectivamente ha habido movidas en Washington para buscar que la situación del presidente Petro sea una situación difícil, comenzando por su inclusión en la lista OFAC. Pero también había la estrategia de buscar prácticamente una situación de enfrentamiento directo con el presidente Trump. Una estrategia que, digamos, tuvo un traspié fundamental, y es que, contrario a lo que se vaticinaba, el presidente Petro tuvo una interlocución supremamente inteligente y productiva con el presidente Trump. Ahora se sale con esto. ¿Y cómo aparece? Como un rumor, como una especulación. No hay ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de información oficial que dé cuenta que se está investigando al presidente por parte de la Fiscalía. No hay hasta el momento ninguna demostración de ese hecho. Y entonces aparece esto como un rumor. ¿Y cuál es el sentido de ese rumor? Pues es evidente: hacer daño a su imagen pública, buscar lesionar su legitimidad y su idoneidad ética y moral, con propósitos claramente políticos y electorales, hay que decirlo. Como también en mi caso, a mí también se me ha intentado de alguna manera presentar como alguien que puede ser investigado eventualmente en Estados Unidos. Es más, el Centro Democrático, para decirlo con nombre propio, ha hecho esos esfuerzos denodados. Entonces sí estamos ante una estrategia que no tiene nada que ver con el narcotráfico o con la lucha contra el narcotráfico. No. Tiene que ver con la intención de la extrema derecha colombiana y del sector que dirige Uribe de frustrar un éxito en el final del gobierno del presidente Petro y en las elecciones que vienen. Eso hace parte del menú del Centro Democrático, que incluye, pues, además de esta operación camaleónica de presentarse como el gran centro político, de desarrollar al mismo tiempo estrategias intervencionistas en nuestro país. Hágame el favor. La familia está compuesta por mi esposa, Pilar Rueda, y la hija de ella, Lucía, y también mi hermana y el resto. Tengo una familia numerosa. Sí, ¿qué piensan ellos de esta campaña que adelanta usted? No, total respaldo, ¿cómo no? Más porque hay en eso participación también política. Digo, cada quien desde su perspectiva y en sus espacios, pero no somos unas personas que están por fuera de la acción política. En general, nosotros nos movemos siempre en una situación difícil. Pero y pues eso ahora se acentúa tal vez un poco, pero es lo que siempre hemos vivido. Está controlado, está sin ningún inconveniente. Tengo controles periódicos, los controles son favorables, así que no ha habido ninguna alteración en cuanto a mi situación de salud. Sí. Si se trata de por qué debo ser elegido presidente de la República, porque encarno un proyecto político que es el que necesita hoy Colombia, un proyecto que está inspirado en nuestro servicio al pueblo colombiano, en la necesidad de que luchemos juntos, todos los sectores del país, para erradicar la pobreza y la desigualdad social, para mantener y profundizar los espacios democráticos, para lograr la paz, para proteger la naturaleza, para ser una nación más próspera, más equitativa, o llegar a serlo, una nación próspera y equitativa en los próximos años. Él se llama Iván Cepeda Castro, tiene 63 años y espera ser el próximo presidente de Colombia. Le agradezco mucho esta entrevista, senador Cepeda. Espero que usted nos abra otro espacio en su agenda para contestar las preguntas que son decenas de los ciudadanos, y en este experimento que hemos hecho de Hable con el Candidato nos hemos encontrado con que las personas tienen unas preguntas que no se nos ocurren a los periodistas y que suelen ser importantes como punto de reflexión para los candidatos. Muchas gracias, Daniel, por este espacio, y claro que sí, con la ciudadanía y en las veces que sea necesario, total apertura a que sigamos conversando.
Mil gracias al senador Cepeda, muchísimas gracias